Buenos días, hoy vamos a explicar el tema de la ley de Ohm. Los representantes son Luisa Casallas, Connie Díaz, Angie Fontecha y Cristian Fontecha. ¿En qué consiste? En la relación de tres magnitudes fundamentales, de cuál circuito de corriente continua, que son intensidad, voltaje y resistencia. ¿Quién fue? George Simon Ohm nació en 1789 y murió en 1854. Fue un físico alemán que descubrió la ley de electricidad que lleva su apellido. ¿Para qué sirve la ley de Ohm? La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conducto eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de sí mismo. Ejemplo, en la vida diaria sería cuando uno conecta un aparato como la nevera a la luz eléctrica. Le aplicamos un voltaje. La nevera tiene circuitos que al recibir ese voltaje ayudan al sistema de enfriamiento. La fórmula. Para hallar el voltaje, toca la intensidad por resistencia. Para hallar la intensidad es dividir el voltaje sobre resistencia. Para hallar la resistencia es dividir el voltaje sobre la intensidad. Para hallar la potencia hay muchas formas. La primera es voltaje por intensidad. La segunda es resistencia por intensidad al cuadrado. La tercera, voltaje al cuadrado sobre resistencia. La intensidad, la que puede calcular voltaje sobre resistencia, potencia sobre voltaje, raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. La resistencia, para calcularlo, se puede potencia sobre intensidad al cuadrado, voltaje al cuadrado sobre potencia, voltaje por intensidad dividido intensidad. Para hallar la tensión o el voltaje se puede la raíz cuadrada, potencia por resistencia, potencia sobre intensidad y resistencia por intensidad. Las unidades de medidas de cada uno. Potencia es vatios, que es señalado con el signo W. La intensidad es amperios, que es con el signo A. La resistencia es con ohmios, con un signo griego. Y voltaje o tensión es con la letra V y la unidad es voltios. Ahora vamos a poner unos ejemplos para que entienda mucho mejor el tema. Primer ejemplo. El valor de la tensión que proporciona la fuente de fuerza electromotriz del 1.5 voltios, mientras que la intensidad de la corriente que fluye por circuito eléctrico cerrado es de 0,8 amperios. Entonces sería R es igual a B sobre I. R que significa resistencia y B que significa voltaje y que significa intensidad. Es igual a 1,5
5 voltios sobre 0,8 amperios. Eso es igual a 1,875 aproximado 2 ohmios. Segundo ejercicio. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencia de 30 voltios. Entonces, I es igual a V sobre R, donde I es intensidad, V es igual a voltaje y R es igual a resistencia. Y no sabemos, R es igual a 10 ohmios y voltaje es igual a 30 voltios. Vamos a comenzar a reemplazar, entonces sería 30 voltios sobre 10 ohmios es igual a 3 amperios. Tercer ejercicio. Calcular el voltaje que opondrá un circuito por el paso de una corriente de 5 amperios. Si en los extremos del circuito hay tensión de 100 kiloohmios. Para calcular esto, vemos que es voltaje, que significa V, es igual a intensidad por R. V significa voltaje, y que significa intensidad, R resistencia. Vamos a cambiar esto. V, eso es igual a 5 amperios por R. Tenemos que saber esto, esta fórmula que está acá, que un kilo ohmios es igual a 100 ohmios. Para saber la resistencia sería, para encontrar esta, es 100 kilo ohmios es igual a 100.000 ohmios. Entonces esta lo ponemos acá, que significa resistencia, 100.000 ohmios. Eso daría igual a 5 por 100.000, que ya sabemos que es 500.000. Y eso daría 500.000 voltios. Quinto ejercicio. Bueno, acá, como nos puede mostrar el ejemplo, tenemos un circuito paralelo y nos está pidiendo calcular la intensidad de cada una, calcular la totalidad de la intensidad y calcular la resistencia total del circuito. Entonces, primero vamos a colocar cada valor en su incógnita. Entonces, este sería, entonces primero es voltios, que voltios sería 12.
Esto es resistencia, que como hay dos resistencias, vamos a nombrarla R1, que es resistencia 1, que sería 60 ohmios. Y R2, que es resistencia 2 de 37 ohmios. Bueno, para calcular la intensidad de cada una, entonces vamos con la fórmula que es I es igual a V sobre R, que esto es igual a intensidad es igual a voltios sobre resistencia 1, porque vamos a calcular 1 por 1. Entonces esto es igual a 12, 60, que esto es igual a, entonces 12 dividido en 60, que esto es igual a 0,2 amperios. Vamos con el 2, con la otra resistencia, que es igual a I es igual a V resistencia 2, que esto es igual a 12 dividido en 37, que esto es igual a 0,32 amperios. Y la intensidad total es igual a 0,2 amperios más 0,32 amperios, esto es igual a 0,52 amperios. Ahora vamos a solucionar la resistencia total, que esto es 60, resistencia total es igual a 60 ohmios más 37 ohmios, que esto es igual a 97 ohmios. Cuarto ejercicio. ¿Cuál es la resistencia de una bombilla de 100 vatios y 230 voltios? ¿Qué intensidad circula por ella si la conectamos a 230 voltios? Para hallar resistencia es R igual a V cuadrado sobre W. Entonces, para saber qué significa eso, R es resistencia, V significa voltios, W significa vatios. Ahora vamos a cambiar esta fórmula, que significa R es igual a 230 cuadrado sobre 100. Entonces vamos a resolver esto. 230 cuadrado da 52.900 sobre 100. Eso daría 529 ohmios. Eso es la resistencia. Ahora vamos a hallar la intensidad, que es I es igual a V sobre R. I significa intensidad, V voltios, R resistencia. Vamos a cambiar esto. Sería I es igual a V, que es 230 sobre R, lo vamos a coger de acá, que sería 529 ohm. Eso daría 230 dividido 529, daría 0,43 amperios. A en mayúsculas significa amperios. Y esto sería el resultado de intensidad. Ejercicio 6. Si un cargador de un móvil viene marcando 230 voltios
y 25 miliamperios. A. Calcular su potencia en vatios. B. Si hay tres cargadores iguales que viene marcando igual, ¿cuál sería su resistencia total? Entonces, tenemos voltio y tenemos que averiguar potencias en vatios. Entonces, vatios es igual a V por I, que es voltios por intensidad. Que esto es igual a 230 voltios por 25. Primero que para convertir miliamperios toca convertirlos a amperios. Entonces 1 amperio vale 1000 miliamperios y 1 miliamperio vale 0,05 amperio. Si 25 por 0,001, esto es igual que sería 0,025 amperios. Esto es igual a 230 por 0,0025. Esto es igual a 0,575 vatios. Vamos con otra. Si hay tres cargadores iguales, o sea que primero vamos a hallar la resistencia de uno. La resistencia sería R es igual a V sobre I, que esto es igual a 230 sobre 0,25 amperios, que esto es igual a 230 dividido en 0,025, sería 9,2 de ohmios, que es la resistencia. Y como lo vamos a triplicar, entonces sería 3R, que es triple de resistencia. Esto es igual a 9, sería 3 por 9,2. O si quieren más fácil, R total, que es igual a, como son 3, entonces sería R1, que es lo mismo, más R1 más R1, que esto es igual a 9,2 más 9,2 más 9,2, que esto es igual a 27,6 ohmios.